Estamos en comunicación con la doctora Graciela Fait, miembro de la Comisión Directiva de ADAP, Asociación de Defensa de los Derechos del Animal Pilar, directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Ella es vecina de Pilar, le decimos bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias, María José, buen día a ustedes. A ver, Graciela, queríamos hablar sobre este segundo caso de rabia que apareció en la provincia de Buenos Aires, en región Quinta, acá cerquita, en Delta San Fernando. Ustedes me imagino que estarán al tanto y cómo observan esta situación, ya que es el segundo en lo que va del año. Bueno, María José, la verdad es que lamentablemente esto es crónica de una muerte anunciada. No había posibilidad ninguna, fue un milagro que todo esto no ocurriera antes. Ahora sí ya hay rabia instalada en la provincia y esto obedece a una causa muy simple, que es el incumplimiento por parte del gobierno provincial a través de años y de los municipios de una ley del año 2008. Que lo que ordena la ley es algo simplísimo, es que debe castrarse perros y gatos en un número importante para causar impacto y bajar la sobrepoblación que existe. Estos animales perdieron su capacidad de autorregularse, que es algo que en la naturaleza está como una ley de la naturaleza. Ellos, a través de la convivencia de miles de años con nosotros, han perdido esa capacidad, de modo que es nuestra obligación ayudarlos con castraciones. El origen del problema de la sobrepoblación está allí. Estos animales se reproducen exponencialmente, es decir, por ejemplo, una perra y sus descendientes en 6 años pueden dar nacimiento a 6.000 animales, con lo cual hay que trabajar sobre el origen, impedir más nacimientos. Para eso se dicta esta ley en la provincia de Buenos Aires en el año 2008, debían los municipios cumplirla, y acá en Pilar tenemos una ordenanza que de aplicación de esa ley, una ordenanza que jamás se cumplió, ni antes ni ahora, con lo cual lo que quiero explicar con esto, y espero que quede claro, y ustedes si no me harán las preguntas que correspondan. Lo que ha pasado es que se ha creado un riesgo epidemiológico a partir del incumplimiento de leyes y ordenanzas. Y en Pilar la situación cada vez se agrava más, porque en lugar de aumentar el servicio, cada vez lo restringen más. Y ahora podemos hablar, si ustedes quieren, más en detalle de Pilar y del caso de San Fernando que mencionabas. Sí, doctora, lo que usted nos está marcando es lo que se viene viviendo, ¿no? En los últimos años y tiempos más atrás. Realmente revolucionó todo y causó, pero tampoco el impacto mediático fue demasiado grande, hablando de un caso después de 40 años en la provincia de Buenos Aires de rabia humana. Yo no sé usted si notó eso o es una sensación nuestra. Bueno, hay una razón para eso, María José, y está perfecta la pregunta. Acá hay responsables directos, que son desde Zoonosis Urbana, que es el organismo del Ministerio de Salud de la provincia, del cual reciben, entre comillas, órdenes los municipios, ¿sí? Es el nexo entre el gobierno provincial y los municipios. El Ministerio de Salud de la provincia, por la ley misma, está obligado, es el organismo de aplicación de esta ley, que nunca se preocupó por aplicar, y debería haberlo hecho a través de este organismo que se llama Zoonosis Urbana, dirigido por veterinarios. Entonces, acá hay una omisión de responsabilidades de funcionarios públicos, hay incumplimiento de leyes, y eso también se aplica a los directores de zoonosis, secretarios de salud e intendentes. Acá no queda nadie fuera de la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? La orden oculta que ha bajado, y es evidente porque hemos hablado con varios directores de zoonosis y todos tienen la misma versión, es que esto ocurre porque la gente no quiere vacunar. Es decir, han trasladado la responsabilidad que les compete
a la gente y han tapado la publicación y la difusión de esto. ¿Vos lo escuchaste acá hablar en algún medio el secretario de Salud sobre el tema de la muerte de esta mujer por rabia? No. ¿Lo has escuchado acaso al director de Zoonosis decir que van a incrementar el servicio? No, ninguno. No, de hecho, hablar del caso de rabia. De hecho, nada, ni siquiera. Bueno, pero hay algo importante que la gente necesita escuchar. Esta sobrepoblación es producto de las malas políticas, ¿sí?, asesoradas por años por el colegio veterinario, porque los colegios y los directores de los zoonosis son miembros del colegio veterinario. Lamentablemente el colegio veterinario de la provincia de Buenos Aires ha presentado incluso recursos ante la gobernación diciendo que el servicio público es un competidor desleal. Digo esto para que se entienda por qué es tan malo y tan retraseado y tan oscuro y tan a cuentagotas, cosa que por supuesto los directores de zoonosis niegan a voz en cuello. Pero es así, la gente lo comprueba a diario. Cuando quiere conseguir acá un turno, es un milagro. Tienen que llamar los lunes a las 12 de la noche, María José. Esto es perverso. ¿Cómo lo calificamos? Un servicio público que no es accesible no existe. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dicen los organismos, las convenciones internacionales sobre salud pública, a las cuales ha adherido el gobierno argentino, el país, en la Constitución del año 94, ahora te hablo como abogada. Todo esto es muy serio y esta gente está zafando de su responsabilidad, echándole la culpa a la gente. Hay una grabación de un veterinario de Luján que dice que es la culpable de haber muerto de rabia, es la mujer que murió. Esto es una locura. Pero te lo explico para que entiendas por qué se tapó la noticia. Qué bárbaro. Yo recuerdo, pero a mi abuela siempre preocupada, ¿no?, de que los animal que entraba a la casa tenía que estar vacunado, tenía que estar con los controles pertinentes. Bueno, pasaba en todo caso zoonosis con la vacuna antirrábica cuando había campaña, y si no, había que llevar el perrito, el gatito a vacunar. No sé, bueno, esto se perdió, pero se perdió porque falta concientización, falta campañas. Mira, pasa algo más, es muy cierto, pero pasa algo más grave. Concientización sobra, porque la que lo tiene la gente es el servicio público. Cuando van al móvil, al itinerante, primero que es un milagro saber a dónde está y cuándo sale, ¿sí? Tendría que estar castrando, hay tanto para hablar, María José, para que la gente sepa qué derechos tiene, porque esto lo paga con sus impuestos y no tiene el servicio. Es gravísimo lo que ocurre, porque además hay algo importante que les quería decir antes. Durante años estas malas políticas, seguidas por malos consejos de los encargados del tema animal, que han sido siempre veterinarios en los municipios, que se han hecho matanzas de animales, envenenamientos, los han matado en cámaras de gas. La provincia de Buenos Aires, los zoonosis tenían cámaras de gas, los mataban electrocutándolos con electrodos en el ano. Ha sido una historia de horror que la gente ignora. Cuando sale esta ley prohíbe matar al Estado, prohíbe matar en los centros de zoonosis, estoy hablando de la ley de 2008, y dice que debe castrarse masivamente con un objetivo, que es equilibrar la cantidad de animales, perros y gatos estamos hablando, con la cantidad de hogares disponibles para ellos. Hay un programa que lo implementan cientos de municipios en el país. Nosotros trabajamos en esa dirección con la red de políticas públicas, asesoramos a los municipios, no importa el color político, para que saquen buenas ordenanzas de control ético de población, que trabajen sobre la prevención, no sobre las consecuencias. En Pilar tenemos la ordenanza que te decía que jamás se cumplió. Y en base, la ordenanza esta lo que hace es cumplir la ley de la provincia, decirle al municipio paso a paso qué es lo que debe hacer para que esta ley se cumpla. Y esto, a ver, ¿sabe? Me hizo acordar de algo.
Esto no tiene nada que ver con un hospital veterinario, con... No, no tiene nada que ver, ¿no? No, y te digo porque, por supuesto que suena muy bien y haría falta un hospital veterinario gratuito, pero, y ahora me llevas al punto más importante de la conversación que podemos tener. Es muy importante que la gente sepa que si no se pone todo el foco en bajar la población éticamente a través de castraciones masivas, hay que llevar el servicio a donde está la gente. Si no se hace eso, no hay nada que sirva. Decirle a la gente que va a estar protegida de una epidemia de rabia por vacunación es mentirle, porque la reproducción de estos animales hace que haya cada vez más animales, con lo cual el porcentaje que según el Ministerio de Salud de la Nación en su manual de control de rabia dice que debe vacunarse para que no haya riesgo de epidemia, que es el 70%, escucha bien, el 70% de perros y gatos deben estar vacunados contra la rabia. Imagínate vos que si no se castra masivamente, ese 70% del cual debemos estar en un 0,1% hoy, por supuesto, cada vez es más lejano. Entonces, lo primero es, además de vacunar y de ir puerta a puerta vacunando, como debiera estar haciendo el municipio, lo que tienen que hacer es incrementar las castraciones. Acá se están, según la ordenanza que marca un porcentaje, tienen que estar castrando 160 animales por día. Es lo que castran otros municipios. Almirante Brown es uno de los municipios modelo de la provincia de Buenos Aires que aplica este programa de políticas públicas. De hecho, es un municipio que hace 25 años que lleva adelante la política correcta, y de allí se ha gestado este programa de la red de políticas públicas que están aplicando cientos de municipios, y han sacado a municipios que no tienen ya animales en las calles porque han ido bajando la población, y eso se nota. Lo primero, la primer señal de éxito es que dejan de aparecer cachorros en las calles, dejan de aparecer animales en las calles. La gente, la población puede absorber la cantidad de animales, porque eso que llaman abandono, culpando siempre a la gente cuando la gente es víctima en realidad de la falta de servicio, eso que llaman abandono. ¿Cuánta gente? Alguno podrá abandonar un animal, el resto es el excedente que ya no puede la gente contener en sus hogares. ¿Cómo haces vos para tener una gata que se reproduce cada 2 meses en tu casa? ¿Qué haces con los gatitos? La gente los tiene que ahogar en un balde de agua. Es una locura esto, pero todo esto es la falta de servicio y el incumplimiento de las leyes. A mí me gustaría escucharlo al director de Zoonosis. ¿Por qué no lo invitan ustedes? Porque se está incrementando el riesgo sanitario aquí. Fíjate que exigen, yo no sé si lo hacen con fines electorales o con qué finalidad, pero exigen en el documento de identidad el domicilio de Pilar, inclusive no solamente para castrar a tu animal, sino para vacunarlo. Lo cual es una locura. Hay gente que alquila, hay gente que puede pagar servicios acá, pero no tiene el domicilio en el documento, que tiene animales, y esos animales van a quedar sin servicio porque solamente se atiende a los votantes. Es mucho el presupuesto. Yo lo voy a ver, más allá de los votantes, lo voy a ver por el lado económico. Hay que destinarle mucho dinero para hacer castraciones así a este nivel que nos está mencionando, en este ritmo, y vacunar. No, las vacunas son gratis, las da el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los municipios gratuitamente. El gobierno de la provincia tiene un laboratorio propio fabricando vacunas. Los municipios no las pagan. Entonces, vacunar puede vacunar cualquier empleado municipal entrenado muy fácilmente. De hecho, acá es el conductor del móvil, el chofer del móvil, el que vacuna. Cuando vacunan en las campañas afuera, en las campañas de castración, sí. Yo lo he visto al chofer del móvil vacunando y está bien.
puede vacunar cualquier persona entrenada, no es cierto que solo un veterinario pueda vacunar, primero Claro. eso es importante de saber, ¿sí? Bien. Pero las vacunas son gratis. Las desparasitantes se debieran entregar también porque los chicos tienen parasitosis transmitidas por parásitos Sí, zoonóticos. sí. Hay incluso un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría pidiendo que se controlen los nacimientos de los animales, se castre. Pero además, terminando con tu pregunta, desde la red de políticas hemos hecho un muestreo de costos al Estado de castraciones. Se compararon los gastos totales de una castración, incluyendo descartables, campos y medicación que se necesita en 3 localidades de diferentes provincias. En Almirante Brown, provincia de Buenos Aires; Funes, provincia de Santa Fe; y Crespo, provincia de Entre Ríos. 3 lugares que trabajan muy bien y tienen controlada la sobrepoblación. ¿Sabes cuál es el costo de todos estos insumos por castración? Ni idea. 200 pesos. ¿Cuánto le sale a un municipio las mordeduras, el riesgo, por supuesto? No, ni hablar, porque ya Acá estamos... yo le preguntaba el otro día al director de Zoonosis qué estadísticas de mordeduras tienen. Me dijo que no podía dar esa información, que tenía que pedir autorización. Todo esto es información pública, transparencia de la gestión. No puede ocultarse a la gente la información que hace en nuestra vida cotidiana, a nuestra salud, a la de nuestros hijos. Acá hay muchísimas mordeduras, como en todos los municipios donde sobran estos pobres animales. Pero hay que entender que no es salir a matar animales, que esta política justamente ha sido la que han llevado adelante equivocadamente los municipios, matando. Sí, sacándose el problema de encima. Pero no, agrandando. Que ellos creen que se sacan, pero en realidad lo agrandan. A ver, para que quede claro, vos matás un animal y nacen 100 en ese momento. Lo que hay que parar acá es la reproducción. No podés actuar sobre las consecuencias de un problema. Entonces, doctora, usted me dice que no es un problema económico en base a los costos que me está mencionando. Sería un problema de laburo, ponerse a trabajar. Bueno, acá vamos a ver qué está pasando, pero esto lo tienen que decir las autoridades, que alguien me explique por qué un veterinario, y lo pueden ir a ver y a constatar, y acá lo hemos invitado al director de Zoonosis y nunca ha querido ir a ver el trabajo de Almirante Brown, que es magnífico. Almirante Brown con 3 veterinarios y personal de apoyo entrenado que no son veterinarios, son miembros de cooperativas, etcétera, ni siquiera personal municipal, castran por día, María José, 150 animales. Pero es una decisión política, es el intendente el que toma la decisión y a partir de ahí todas las gestiones no se bajaron de... Hace 25 años que se hace esto, y te digo otra cosa. El municipio de Almirante Brown es uno de los más pobres de la provincia de Buenos Aires. Tiene 600.000 habitantes, el doble que nosotros, pero además está rodeado de 5 municipios que no castran. Con lo cual, ellos hacen campañas permanentes, además de castrar todos los días en el centro de zoonosis, y hacer 100 atenciones clínicas o 120 por día, además, te aclaro, aparte de las castraciones. Pero además hacen campañas todos los días fuera del zoonosis, castrando entre 50, si van 2 veterinarios, hacía la campaña, castran 80, 90, 100 animales, sin pedir documentos. Claro, se hacen cargo también de lo que deberían hacer los municipios de al lado, pero evidentemente no lo hacen, así que lo resuelven. Exactamente, con lo cual, si ese municipio lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, cuando se toma la decisión política y cuando se entiende que no pueden ser los directores de zoonosis los que marquen la política del Estado, de ninguna manera. Tiene que haber una política pública muy clara
Si los veterinarios no pueden castrar, como no pueden castrar acá, dicen ellos, más de 10 o 15 animales, bueno, señores, tomen veterinarios que sepan castrar a ritmo de campaña, mándenlos a entrenarse al Almirante Brown. Es gratuito el entrenamiento, están yendo de todo el país. Cuando ocurrió la muerte, mirá cómo funciona la política, María José, al día siguiente de la muerte, el coronel Suárez, de esta pobre mujer que no debería haber muerto, que es producto de la desidia y del incumplimiento de leyes, te vuelvo a repetir, con responsables directos con nombre y apellido. Al día siguiente el intendente llamó desesperado y nos mandó ese mismo día al veterinario y al ayudante del veterinario y al director de zoonosis, Almirante Brown, a entrenarse. Tarde. Y Almirante Brown, claro, ya había tarde, ocurrido, pero hay que llegar a eso. A ver, en Pilar necesitamos tener una muerte para que este municipio trabaje. Lamentablemente, doctora, ¿sabe qué pasa? No les entra en la cabeza, no hay manera de integrar, no pueden integrar todo esto con la salud humana, porque escuchamos todo el día, todo el tiempo, y sobre todo en estos 2 años de pandemia, que la salud es primero. Pero bueno, la rabia está, el dengue está, ¿y eso qué es? Y también parte de la salud, ¿no? Pero, a ver, esto es parte de la salud pública. La salud animal no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entren a Internet y lo van a encontrar. Hablan de una sola salud. La salud humana y la salud animal son parte de la misma salud. Los animales que conviven con la gente hay que cuidarlos por sí mismos, porque los animales tienen derechos. Ahora la justicia de esto lo está marcando, pero además es importante que estén sanos, que no sean animales reproductores, que estén desparasitados. En la ley de la provincia de Buenos Aires le ordena a los municipios entregar desparasitantes a la gente gratuitamente. No se cumple nada, y esto es salud pública y es gratuito, debe ser sí o sí gratuito, porque la salud pública es gratuita y es para todos. Tenemos que aclarar también. La verdad que es increíble que estemos hablando de esto en el 2021. ¿Qué quiere que le diga? En el siglo XXI. No puedo, yo no puedo creer. Además, ¿sabes qué es lo más increíble? Vuelvo a remitirme a Pilar porque estamos acá. Lo más increíble es que la lógica te diría que frente a sumarle a la pandemia una epidemia de rabia, como estamos en riesgo de hacer, no salga el municipio a primero aumentar las castraciones, porque si no aumenta las castraciones no hay vacunación que alcance. Tienen que alcanzar el 70%, tienen que ir casa por casa, sumar gente, no hace falta ningún conocimiento especial para poner una vacuna. Vos no te vacunas un veterinario, un médico, te vacuna un empleado de una farmacia, ¿verdad? Entonces es muy simple, es entrenar a mucha gente. Hay gente que sobra acá de planes sociales, uno los ve apoyados en las palas a esta gente arreglando los caminos a los costados cuando hay 5 o 6 trabajando para arreglar un canterito, o no lo hemos visto en Pilar. Sí. Bueno, saquen a esa gente, pero es simple lógica. Si no les importa a la gente pues, cuidarla, por lo menos háganlo por política, ganen votos. A mí no me importa quién gobierne acá, lo que quiero es que gobiernen bien, para beneficiar a la gente, no para bloquearse, para estar alejados, no hablar con la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde está el secretario de Salud hablando en los medios? ¿Dónde está el jefe de zoonosis hablando y tranquilizando a la gente? Bueno, esto, y volvemos al principio de la conversación, María José. En lugar de asumir la responsabilidad que les compete en este drama, porque es un drama, lo que hacen es apuntar a la gente. La gente es la responsable de no castrar sus animales. La gente es la responsable de no vacunarlos. No, gente, no es cierto. Los responsables son ustedes, es el gobierno, es el Estado. La gente es víctima de la falta del servicio. ¿Cómo pueden pretender que tiene que llamar para implorar un turno? Un día, el lunes a las 12 de la noche, esto es una locura. Y otra cosa más también, que voy a tratar de explicarlo sencillo.
Los empleados públicos o los funcionarios tienen un régimen especial de cumplimiento de la ley, que es del derecho administrativo para la administración pública. Eso los obliga a hacer solamente lo que les ordena la ley. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una ordenanza, que es una ley local, o una ley en la provincia de Buenos Aires, que simplemente me dice, tengo que castrar, yo tengo que castrar según la demanda. Yo no puedo estar diciendo, como se le ocurrió acá al director de Zoonosis, decir que va a castrar por día 5 perros, 5 gatos y 5 machos, 5 hembras, en total 15 animales, dice que castran. Pero dividiendo, es decir, yo llamo y logro milagrosamente conseguir un turno y digo, tengo una perra para castrar. Y me dicen, no, más turnos para perras, hay solamente para gatos. No, gente, esto es ilegal. No puede poner cupo. La ley no se lo permite. Tenemos que saber nuestros derechos, tenemos que exigir. Los funcionarios manejan la cosa pública, manejan nuestro dinero y están ahí para protegernos, y en este caso para proteger la salud pública. Y en el caso del director, que es un funcionario que eligió el intendente de colocarlo ahí, ¿no? Lo mismo claro. Con un secretario. Si el director dice esto, el secretario debería, que es su jefe inmediato, tomar cartas en el asunto y modificar, porque a lo mejor el director no tiene más recursos para poder asignar y poder trabajar. Mire. ¿O no? Eso es uno de los tantos argumentos de los directores de Zoonosis de toda la provincia, y hemos hablado y conozco a muchos. Te puedo asegurar, hay una lista de excusas para no trabajar. Les guste o no escuchar esto. Cuando vos les preguntas, bueno, perfecto, ¿y dónde están las notas pidiendo todo lo que ustedes no tienen y el municipio no les da? Porque acá es pelotear, es patear la pelota es como decía el gran Tato Bores, ¿quién es el responsable? Y no, el gran Bonete. Yo, señor, no, señor. ¿Sí? Es eso. Entonces, los directores de Zoonosis, y hablo en general porque el 90% actúan de la misma manera, dicen, y no, yo quisiera trabajar, pero a mí no me dan los recursos, entonces patea para arriba la pelota, alguien tendrá que hacerse cargo. Los recursos están, los sueldos se pagan, hay que saber gestionar y tener ganas de trabajar, y no tratar de achicar un servicio para que la gente se vea obligada a ir al servicio público, al servicio privado. Claro. Porque lo que está en el fondo atrás, en muchos casos, me temo que es eso, es beneficiar a los colegas privados, porque no nos olvidemos que los directores de los Zoonosis o son dueños ellos de veterinarias, o trabajan para veterinarios, o son miembros de los círculos veterinarios. Entonces, acá hay una condición clara de intereses también que perjudica a la comunidad, o yo me equivoco. Creo que todo esto hay que aclararlo. Porque si no, nos quedamos con las excusas. Señor, si no puede trabajar como corresponde, bueno, renuncie y que venga otro que sea capaz de conseguir los recursos que necesita. Pero te vuelvo a decir, el gasto está hecho. ¿Cuánto sale sacar el móvil para castrar 10 animales? Sale lo mismo que para salir a castrar 50, por el amor de Dios. Además, el móvil, ¿sabes para qué más sirve? Cosa que parece mentira, pero bueno, no nos damos cuenta de las cosas y repetimos lo que escuchamos. El móvil lo que hace es achicar la capacidad de castrar, porque es muy pequeño. Entonces tienen que tener un lugar para recibir a los animales, un posoperatorio para que se despierten. Claro. No tienen lugar para castrar masivamente como hace falta. Entonces, la ordenanza, ¿qué les dice? Señores, vayan, y lo dice explícitamente, vayan a castrar a los centros de jubilados, a los clubes, a las asociaciones barriales. Ahí es donde tienen que estar trabajando, donde está la gente. ¿Cómo hace la gente para trasladarse si no tiene un auto? ¿Qué tiene que hacer? ¿Pagar un remis para llevar a los animales? Y ahora, además, mirá el sinsentido de todo esto, para que la gente comprenda el peligro que está. Vuelvo a decir, la única manera de cuidar la salud de la población es aumentando
las castraciones y cumpliendo con la ley. Acá se tienen que estar castrando 160 animales por día y no hay excusa ninguna para no hacerlo, de pandemia ni de nada. Se hace con los protocolos, se hace como trabaja en los otros municipios. ¿Se necesita un quirófano especial? Pregunto esto en base a esto que me decía de los clubes, si entendí bien, o se puede instalar en algún lugar. Nada, necesita unas piezas limpias y la asepsia depende del cirujano, depende del veterinario, depende del profesional. A ver, en países como Costa Rica se cazan en las playas. Acá los municipios que trabajan bien, trabajan en clubes, en sociedades de fomento. Acondicionan el lugar para poder llegar ahí y que sea fácil para los vecinos. No solo eso, tienen un lugar preparado, acondicionado para que los animales cuando salen de la castración, que les baja por la anestesia la temperatura, estén en un lugar cubierto, claro, con mantas en el suelo, bien atendidos, con gente capacitada, enseñada. Pero en un lugar distinto al que están operando, para poder seguir avanzando. Claro, esto es lo que quiere decir. En un gran, bueno, es un gran salón, lo dividen en distintas partes, la gente está dentro, está cubierto, está sentada, hay respeto por la gente y respeto por los animales. Te quiero decir lo último que me parece gravísimo y que es importante que se sepa. En este momento de riesgo epidemiológico de zoonosis, de enfermedades zoonóticas, y no hablo solo de la rabia, hay otras muchísimas, por supuesto. En este momento incluso de riesgo de la más terrible, que es la rabia, ¿qué hizo el municipio de Pilar? Da un turno por persona para castrar por mes. Un turno por mes. El Colegio Veterinario de Córdoba está tratando de que se dé un turno por persona por año. ¿Escuchaste? Wow. Bueno. Va para atrás. Si no sacamos esto a reducir, vamos a tener graves problemas y vamos a despertarnos con el servicio cerrado. Porque va camino de eso, cada vez se está achicando más en un momento en que deberían estar por responsabilidad, por cumplimiento de la ley, por protección de la población, aumentándolo al 100%, poniéndole tanto énfasis como a la pandemia. Nos cuidan teóricamente de una pandemia y nos dejan caer en una epidemia. Esto es una locura. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. Bueno, a disposición de ustedes cuando quieran y puedan pasar mi audio e invitar a los funcionarios. Por Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Gracias por ocuparse de este tema. Un abrazo. Gracias. La doctora Graciela Fait, miembro de ADAP, y nos explicó todo, ¿no? Bien clarito lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa con los funcionarios específicamente en Pilar. Ella es vecina de Pilar. Y por supuesto está preocupada por el lugar donde está viviendo y también está preocupada por el resto, por lo que está pasando en Córdoba, lo que nos mencionaba recién, y lo que está pasando en el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Insisten en Almirante Brown, insisten, y es verdad que nosotros hemos publicado muchas veces las reuniones abiertas con invitaciones especiales a los funcionarios. Qué buena pregunta que hizo. ¿Dónde están los funcionarios?